La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca también con ustedes ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy los invito a escuchar con oídos renovados un relato bíblico que seguramente han escuchado ya muchas veces, que capaz es uno de los relatos bíblicos que incluso se acordarán de su tiempo de catequesis infantil. Hablo del encuentro entre Jesús y Zaqueo. Y como les digo, hoy les invito a sacarse un poquito de estos prejuicios tal vez, o este juicio ya establecido que tenemos como sobre el hombre Zaqueo, ese jefe de los publicanos que tal vez era un poquito como un empresario de su tiempo. Escuchar entonces con oídos renovados hoy este Evangelio para realmente entender esta gloriosa noticia, buena noticia que hoy ha de ser pan para nuestra vida. Escuchemos Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les había pedido escuchar con oídos renovados con oídos inocentes tal vez este encuentro entre Jesús y Zaqueo, el jefe de los publicanos. Les pedí eso porque yo mismo debo admitir que antes de prepararme para este sermón ya tenía un juicio preestablecido sobre Zaqueo. Antes de hacer mi trabajo necesario, que es mi trabajo como pastor, como predicador, de adentrarme en el texto, luchar también a veces con el texto para realmente sacarle el jugo que realmente sea alimento para ustedes. ¿No? Ese hermoso trabajo cuando uno trabaja con abejas, realmente apretar el panal para que salga la miel afuera. Y bueno, este relato es realmente miel, una hermosa miel para sus oídos, pero una miel verdadera. No como esas lindas historias, digamos, que tratan de endulzar nuestro oído, sino es realmente una miel que entra por sus oídos y que tiene que bajar a su corazón, a su alma, para fortalecerle y para alegrarle juntamente a quienes
atestiguado este encuentro y quienes después lo siguieron relatando una y otra vez. Como le digo, tenía un juicio preestablecido capaz como todos ustedes. Este Zaqueo, se nos dice ya en los primeros versículos, era un hombre rico y era un jefe de los publicanos. Y recordaremos que los publicanos eran aquellos que juntaban los impuestos especiales para el Imperio Romano. Un trabajo bastante que se prestaba bastante a la corrupción, ¿no? Porque uno podía cobrar de más, podía cobrar para su propio bolsillo, y de hecho los publicanos eran conocidos por eso. Pero no solamente por eso, por ser corruptos, sino ya tan solo por el mero hecho de trabajar como publicano. Los publicanos eran considerados no aptos para el culto. Es decir, no podían asistir al culto en la sinagoga. Por eso también, se acordarán, hace unos 3 semanas atrás, el publicano, en la parábola del fariseo, el publicano no puede estar donde está el fariseo, ahí cerca, en la sinagoga, orando frente al altar tal vez. Sino él tenía que estar lejos, porque ellos no estaban admitidos a formar parte del rebaño de la comunidad, por el trabajo que hacían. Entonces, más aún, tenía que ser seguramente el jefe de los publicanos, el jefe de los corruptos, ¿no? Como capaz esos personajes que uno ve en las películas, ¿no? Esos jefes mafiosos, o tal vez ni siquiera en las telenovelas o en las películas, sino la realidad a veces nos demuestra estos personajes siniestros. De todos modos, acá no se nos dice nada sobre eso. O sea, al leer rico y jefe de los publicanos ya se nos está armando a nosotros una película. Acá solamente se dice que Zaqueo, que después vamos a escuchar un poquito qué quiere decir Zaqueo, que Zaqueo era rico, que era el jefe de los publicanos, y seguramente así hizo su riqueza, y que era bajo de estatura, se nos dice después. Poca información sobre ese hombre, poca información, pero nosotros no solemos hacer una gran película ya sobre él. Y es bueno, es interesante que Lucas acá no relate demasiado sobre él, sino que es bastante escueto a la hora de escribirlo. Jefe de los publicanos, entonces habría que imaginarse un poquito como un empresario, porque el jefe de los publicanos tenía que pagarle el derecho, o mejor dicho, sí, comprarle el derecho de ser publicano o de levantar esos impuestos a los romanos. Es un trabajo de inversión para después poder empezar a cobrar impuestos. Es decir, tenía un montón de empleados que eran los publicanos, que estaban sentados en los puestos, ¿no? En la entrada de la ciudad, en el mercado, y ahí cobraban los impuestos. Hay que saber que Jericó, que es llamada también ciudad de las palmeras, era una ciudad no muy pobre aparentemente, sino era una ciudad que tenía una pujante industria o una pujante agricultura que tenía que ver con perfumes, que tenía que ver con remedios. Entonces seguramente había un muy buen comercio que posibilitaba tener buenos ingresos como publicano y después como jefe de publicanos. Entonces cuando Jesús entra en esta ciudad, se nos relata que Zaqueo quería ver a Jesús. Y esa ya es la primera cosa que llama la atención, porque un hombre que es tan rico, un hombre de esa estirpe, un hombre de esa élite, no fácilmente podría haber arreglado un encuentro con él. Podría haber mandado cualquiera de sus muchos empleados que tenía, pero él decide ir personalmente. Pero hay una multitud que no deja que él lo pueda ver. Otra vez, ese publicano de cierta forma queda excluida, queda afuera del rebaño, queda afuera de la comunidad. Y después hace algo que es un poquito ridículo. Y ahí hay que empezar a pensar otra vez, un hombre de su estirpe, un hombre de esa élite, un hombre tan rico y también, como siempre se lo cree, tan corrupto y tan malvado.
empieza a portarse como un niño pequeño. Porque así me lo imagino, el pequeño Zaqueo, bajo en estatura, corriendo por las calles polvorientas de Jericó, buscando algún lugar donde subirse y treparse, ya un hombre adulto, un jefe de los publicanos, un empresario rico, subiéndose, trepándose como un niño de 8 o 9 años, o capaz menos, a un árbol sicomoro, para poder ser visto, para poder ver a Jesús. Ese es un muy lindo relato, muy rico. Imagínense, corriendo un empresario, que ustedes capaz tienen un mal concepto de él, corriendo como un niño por las calles y trepándose como un niño en un árbol, con tal de poder ver a Jesús, ese Jesús que era el Mesías esperado, ese Jesús que era el Hijo de Dios, ese Jesús que hacía sanaciones, que se juntaba con publicanos, que se juntaba con los pecadores y que sobre todo que prometía ser el pastor que iba a juntar de nuevo el rebaño de Israel, que iba a ser el buen pastor mandado por Dios mismo para pastorear el rebaño de Israel, para pastorear con justicia, como dice Ezequiel 34, el rebaño. Para pastorear con justicia, ¿qué quiere decir? Para que el rebaño esté ordenado, para que esas ovejas dispersas, esas ovejas que se estaban pisoteando los unos a los otros, engordándose unos, enflaqueciendo otros, empezando a lastimarse algunos, para que ese rebaño de ovejas sin pastor pueda estar pastoreado con justicia. Esa era la esperanza de la gente en Jesús. Eso muy probablemente era la esperanza también del hombre Zaqueo en ese Jesús. Un hombre enviado por Dios, un pastor divino que ha de pastorear al rebaño. Entonces pasa algo muy hermoso. La multitud, no sé si lo habrá visto a Zaqueo correr por ahí. Si lo han visto, seguramente se habrán reído. Cuando Jesús pasa por ahí, levanta su mirada y lo ve a Zaqueo. Y le dice, es preciso que me quede en tu casa. Bájate deprisa. Y Zaqueo lo hace al instante. Obedece, no se queda ahí en un juego, voy a bajar, no voy a bajar. Porque muchas explicaciones sobre este texto hacen ahí un juego psicológico, qué es lo que habrá pensado Zaqueo, qué es lo que habrá pasado dentro de él, justamente basándose en ese prejuicio sobre él. Que ese hombre malvado, ¿qué habrá pensado? Acá no se nos dice nada sobre eso. Acá solamente se dice algo muy claro y conciso. Zaqueo, al escuchar lo que dice Jesús, baja deprisa y lo recibe gozoso. Lo recibe gozoso, lo recibe con alegría. Eso es lo único que se dice acá. Acá hay un hombre que se alegra por recibir a Jesús en su casa, por recibir ese hombre que se junta con pobres, que se junta con los publicanos, que se junta con los pecadores, un hombre del pueblo, pero al mismo tiempo el hombre prometido, el pastor divino prometido, ha de venir a su casa. Eso lo alegra, pero no lo alegra la gente, no lo alegra la multitud. Esta vez no se nos relata que ahí hay fariseos. Fariseos siempre son aquellos, digamos, que velan un poquito sobre el buen orden jerárquico y religioso. Acá la multitud misma ya entiende o no es capaz de tener parte en esa alegría. ¿No? Como el hijo mayor tampoco no pudo tener parte en la alegría cuando el hijo menor volvió a la casa y el padre hizo una gran fiesta. La multitud no es capaz de
alegrarse juntamente a Jesús y alegrarse juntamente a Zaqueo y a toda su casa. Y murmuran siempre es una actitud que revela un poquito resistencia contra Dios. Por debajo del murmullo siempre hay también una cierta resistencia contra Dios, sobre todo en este caso. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Ellos dicen, ¿cómo Jesús va a entrar en la casa de un pecador? A partir de esa frase nosotros podríamos entender que muy probablemente nosotros a través de los siglos nos quedamos del lado de la multitud. No somos capaces de alegrarnos por ese instante de encuentro allí. Hace falta algo más, hace falta que Zaqueo se revele justamente como ese malvado que era y bueno, que se convierta a Dios. Pero aquí pasa algo mucho más profundo y ahora lo vamos a ver en el siguiente versículo. Porque Zaqueo se pone de pie, se levanta y algunos lo toman como promesa lo que él va a hacer ahora. Pero no es tan así. Se pone de pie y le dice a Jesús, la mitad de mis bienes, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Qué es lo que dice acá Zaqueo? Zaqueo dice que él está dando ya la mitad de los bienes a los pobres. Acá Zaqueo no está haciendo una promesa, porque Jesús no se alegra por las promesas. Jesús en ese sentido no es San Cayetano, Jesús no es un santo, Jesús no es alguien a quien podríamos comprar con promesas y que se alegra por las promesas que nosotros podemos llegar a hacerle y después cumplirlo o no cumplirlo. Jesús es alguien que se alegra cuando se topa con justicia. Jesús es alguien que se alegra cuando se topa con buenas obras. Justamente un capítulo anterior, Jesús ama al joven rico que dice que guarda los mandamientos. Jesús se alegra, se goza donde hay justicia, porque lo que hace el Zaqueo es hacer justicia en el sentido como Juan el Bautista lo predicaba. Da la mitad de sus bienes a los pobres. Incluso más, dice, si llegaría a haber el caso que yo he defraudado a alguien, yo voy a devolver cuatruplicado. Es decir, va a ser mucho más de lo que requiere la ley mosaica de él. Porque la ley mosaica en el Levítico requiere en el caso de fraude que devuelva la quinta parte. Él dice va a devolver cuatruplicado. No es una promesa. No es una promesa. Acá habla una persona que hace justicia. Una persona que es rica sí, pero que hace justicia, que vive justamente haciendo buenas obras. Tal como lo predicaba Juan el Bautista justamente. Mientras la multitud dice que él es pecador, él hace honor a su nombre. Porque ahí voy al nombre. Zaqueo quiere decir inocente, puro y justo. Zaqueo, por más que la multitud lo rechaza, por más que la multitud lo maljuzga, por más que las reglas religiosas de su tiempo no lo permitían participar del culto, Zaqueo se alegra porque Jesús, la promesa cumplida de Dios, va a su casa. Lo recibe gozoso. Y Jesús va gozosamente a su casa, porque va a la casa de un justo, alguien que hace justicia pero que es excluido de la comunidad. Por eso Él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Mientras los super religiosos dicen que son hijos de Abraham porque están en la tradición de Abraham,
El Zaqueo hace justamente lo que es menester. Él es hijo de Abraham porque es justo, porque da la mitad de sus bienes a los pobres. Él es justo por las buenas obras, por los buenos frutos que da su corazón. No es la apariencia, es justamente la buena obra. Por eso acá Zaqueo no puede ser cooptado por el evangelio de la prosperidad, que siempre dice el rico es rico y es bendición de Dios. El rico es rico y todo lo que hace el rico es exitoso. Acá este rico no es exitoso. Acá ese rico es una molestia de la comunidad. Acá el justo no forma parte del rebaño de Dios, porque hay quienes lo excluyan. Por eso tiene que subirse a un árbol sicomoro, para poder ser visto, para poder tener otra vez parte en la promesa cumplida de Dios, en el rebaño de Dios. Cuando Jesús al final dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, justamente hace referencia a esto. Jesús ha venido a juntar el rebaño, a ser el pastor de las ovejas sin pastor, y Zaqueo es una oveja sin pastor. Y hay que dar gracias a Dios que Zaqueo era un hombre justo, por más que no había nadie quien le acompañaba a hacer el bien. Pero Zaqueo guardaba la ley. Zaqueo sabía lo que Miqueas 6:8 dice, que cada hombre debe saber lo que es justo. Amar la misericordia, hacer el bien y andar humildemente con Dios. Eso es lo que Zaqueo hace. Zaqueo es realmente un hombre justo. ¿Y cuántos Zaqueos hay hoy entre nosotros? ¿Cuántos Zaqueos hay hoy? ¿Cuántos empresarios y empresarias hay hoy tal vez? Y yo me preocupo por ello, porque ellos también muchas veces son ovejas sin pastor. Y ovejas sin pastor siempre van a caer presos de lobos. Presos de lobos que andan rugiendo por ahí buscando a quien devorar. Y muchas veces son justamente aquellos que predican el evangelio de mala manera. Pero ellos caen presos de eso porque no hay nadie que les predica el evangelio de Jesucristo, de aquel pastor que ha venido a salvar y a reunir el rebaño para que el rebaño sea uno, para que el rebaño se base en la justicia. Dios quiera que nuestras predicaciones en todas las iglesias pueden ser como un árbol de sicomoro, para que todas aquellas personas que hacen el bien, para que todas aquellas personas que aman la ley de Dios puedan subirse ahí y ser recibidos gozosamente, poder recibir gozosamente la promesa cumplida de Dios también, para que ellos también sepan que son hijos amados de Dios, tal como Zaqueo, a pesar de que la multitud lo juzgaba mal, era considerado un hijo amado por Dios, un hijo que amaba la justicia, un hijo justo. Todos ustedes, hijas y hijos justos, súbanse al árbol sicomoro. Súbanse para que Jesús los pueda ver y para que Jesús pueda venir a su vida, a su casa también, para llenar su vida de alegría. Para reafirmar en ustedes también que ustedes son parte del gran rebaño. En ese rebaño donde no debe ser como como se nos predica, no en los púlpitos de las iglesias, no en los púlpitos de la iglesia que se basan en la cruz, sino en los púlpitos de las iglesias que se basan sobre el mamón, que hay que pisarse el uno al otro. No, en la iglesia donde cabe Zaqueo, en la iglesia que está basado sobre la cruz de Jesucristo, predicamos el rebaño donde las ovejas pueden vivir juntos en paz, donde las ovejas gordas y las ovejas flacas tienen un lugar. Esa es la alegría que sintió Jesús y Zaqueo, saberse parte de ese rebaño. Jesús sabiéndose pastor de ese rebaño y Zaqueo sabiéndose parte de este rebaño.
Alegrémonos juntos, porque este relato es maravilloso. Que Dios nos abre nuestros ojos para ver esa maravilla, que no seamos como la multitud. Que así sea ahora y siempre. Amén.